Hola, muy buenas tardes. Estamos el día de hoy en una transmisión más de la residencia COVID. Vamos a esperar unos minutitos más a que se conecte más gente. Pues en lo que yo creo que podemos platicar, Luis, ¿cómo has estado? ¿En dónde estás, que se ve que estás en como Au- un lugar muy, muy chido. Vine aquí rapidísimo aquí a la ciudad de Oaxaca. Ahorita estoy en una área muy bonita que es la parte arriba, para los que conocen, pues arriba en San Felipe, por la parte de Libramiento. Ok, Y pues realmente pues es un lugar muy, muy bonito, ¿no? Prácticamente Oaxaca está rodeado de cerros, entonces, bueno, es sí. algo muy, muy, muy padre. Y pues aquí andamos, ya prácticamente vine rapidísimo, pero pues igual está padre como un respiro de todo esto, de lo que está pasando. Y, y también es interesante porque aquí también se puede hacer como cosas de diario de campo y cosas así, ¿no? Entonces, pues para mi trabajo me sirve siempre venir a estos lugares. Ok. O sea, haces como, tienes una suerte de bitácoras para tus proyectos y así. Hago ciertas bitácoras, me gusta hacer dibujos, me gusta hacer anotaciones rápidas. Realmente a veces eh, creo que no, ¿cómo te digo? Como que estas anotaciones rápidas a mí me sirven nada más para bajar esta idea o como dejarla en este stand-by y después puedo regresar a agarrar parte de esa idea y luego complementarla con otras cosas. Entonces, pues sí, prácticamente tengo como una libreta, como una cosa que voy escribiendo, palabras clave o dibujos o ciertas cosas que me llaman la atención. Pero pues sobre todo también, ¿no? Ahorita ya la parte de la tecnología con el celular, pues ya es muchísimo, ¿no? La ayuda en la que puedes hacer, tomar fotografías, llegar a generar como una pregunta o cosas que necesites resolver en el instante, pues igual es una herramienta pues súper práctica. Y pues sí, es algo híbrido, como esta parte de tecnología y algo más manual, se puede decir, ¿no? Oye, Luis, creo que jamás te he preguntado esto. ¿Tienes algún artista como que tenga como algún, digamos, alguna metodología creativa de la cual te hayas inspirado tú? O sea, digo, porque cada uno de los artistas tiene como una metodología muy particular, ¿no? No sé si haya como algún artista en particular, algún profesor, algún artista famoso tal Mira, vez. fíjate que también eso es difícil. Hay pocos artistas que llegan a decir como su metodología. Había un profesor que nos decía que algo de lo que le interesaba mucho y preguntaba a muchos alumnos era cómo llegaban a generar o cómo llegaban a realizar sus piezas o su inspiración o como este momento de reflexión. Y era muy interesante, cada persona trabaja de una manera muy distinta, ¿no? Por ejemplo, este profesor tenía que hacer ciertas cosas pues era, no sé, ir a caminar, estar relajado, tal vez desayunar, cenar y esto y lo otro, y ya se podía trabajar. Eso es tal vez algo muy común y algo muy normal, pero había otros compañeros, otros artistas que pues, realmente tenías que trabajar de noche o muy noche o cuando te parabas así, no sé, te llegaba como cierta idea y la apuntaban. En mi caso yo te digo que sí, tengo estos apuntes rápidos, o sea, me pongo como a generar ideas, a bajar lluvia de ideas muchísimas, pero todas en mi cabeza, no las anoto todas al mismo tiempo, sino sí trato de generar un hilo conductor en mi cabeza y también ciertas cosas que sean posibles de realizar, porque cosas que creo que tanto los diseñadores como arquitectos, como ingenieros y otras profesiones, pues tienen en común que pueden llegar a pensar cosas monumentales,
pero pues también debes de ver tus capacidades, ¿no? De monetarias y también de cuestiones también a veces sociales, porque realmente no todas se pueden llegar a realizar. Por ejemplo, apenas que falleció Cristo, ¿no? Por ejemplo, son proyectos enormes, ¿no? Son proyectos gigantes, son proyectos que se necesitan millones de dólares y que se genera un intercambio social y todo, pero tardan años en producirse, ¿no? Entonces, eh, así que diga, un artista me gusta, creo que puedo decir que es como un collage. Creo que hay veces que me sirve y una metodología muy estricta de cuando tengo proyectos en específico, ¿no? Que tienen que salir y que se tienen que generar, es como que pues no tienes todo el tiempo de la vida para bajar ciertas ideas. Y empiezas como a trabajar en ello. Pero hay otros proyectos en los cuales se van desarrollando durante años, ¿no? O sea, este proceso de mi trabajo, que tú lo conoces, sobre grafito, llevo 6 años trabajando el grafito, ¿no? En distintas modalidades. Entonces, a veces es de que te aburres y dices, bueno, ya me cansé de esto, y empiezas a ver qué posibilidades, y eso para mí es fundamental en mi trabajo. Entonces, pues te puedo decir que conozco pocos, hay muchos artistas que son súper estrictos, son súper dedicados. Yo estudié con un maestro japonés, el maestro Takeda, para los que lo conocen, en la escuela aquí en Oaxaca, y es una Sí. metodología muy estricta, ¿no? Es una metodología japonesa, o sea, te levantas, ya tienes prácticamente todo preparado, a veces puedes trabajar antes de desayunar o después de desayunar, y es darle al taller todo el día y en la noche ya descansas, te duermes temprano, vuelves a iniciar y es un trabajo pues muy dedicado, ¿no? Y se nota en estos procesos. Tuve otros maestros que eran más abiertos en ese sentido y solamente trabajan en las mañanas o en las tardes o en las noches, ¿no? O sea, depende del horario. Recuerdo esta parte de Dalí, ¿no? De que decía de que él se forzaba a dormir y a despertarse, bueno, decían que él tenía como esta especie de algo, un objeto o algo que lo tenía en la mano y que cuando se llegaba a dormir se caía y hacía un ruido. Y este momento de que estaba medio somnoliento era donde él bajaba estas ideas, bajaba estas cosas surrealistas. Entonces creo que hay artistas que pueden llegar a trabajar de una u otra manera. A mí me ha funcionado mucho trabajar en esta metodología entre más de tallerear y te digo, de pensar en los procesos. Y creo que es depende, pero pues no sé si contesté tu pregunta o... No, sí, 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 Sí. de acuerdo que sí, pues sí, como dices, ¿no? En realidad, pues, dependiendo también, pues, del tipo de corriente, del tipo de resultado que necesitas y como bien dices, del tipo de proyecto, pues, adaptas, ¿no? La metodología. Pues, bueno, Luis, bueno, muy buenas tardes a todo el mundo. Yo soy Hugo Díaz, curador del MUI. Estamos en la residencia artística del MUI que aborda como uno de sus temas principales la pandemia ocasionada por el COVID. En paralelo busca generar cruces entre arte, ciencia y tecnología. El día de hoy nos toca hablar de la relación entre nuestro artista residente, que es Luis Canseco, y los científicos que lo están acompañando en su proceso creativo. Para esto me gustaría tener esta conversación con Luis, sobre todo me gustaría que nos centremos en el proceso de comunicación que ha tenido hasta el momento con los científicos. Como bien sabemos, los dos vienen de esferas de conocimiento completamente distintas, ¿no? Entonces, a veces algunos conceptos que parecían tontos o que parecen obvios para cada uno de ellos tienen connotaciones completamente distintas. Y también me gustaría que platicáramos un poco sobre el proceso de experimentación que en este momento Luis está llevando a cabo. Y bueno, Luis, voy a empezar con esta pregunta. ¿Cuál ha sido la mayor barrera de comunicación con la que te has topado hasta el momento?
Pues mira, la mayor barrera realmente ha sido estas formas de cómo direccionar o generar un, ¿cómo se dice? Como un cruce entre el lenguaje científico y el lenguaje artístico, porque al final y al cabo yo puedo llegar a hablar de cierta manera, pero es una manera muy abierta y es una manera como, siento yo que estoy hablando con un igual, ¿no? Con una persona que también como que, pues, habla el mismo lenguaje que yo y uso conceptos en el arte que pienso que ya son como comunes, pero después tengo que bajarlo. Y viceversa, al contrario, la parte cuando ellos me dan la retro es algo que hay veces que yo me quedo así como que, ok, no es explícame lo de palitos, pero sí es como decir, bueno, estoy hablando de esto y ellos también se nota cómo tratan de comunicarse conmigo para que entendamos bien el proyecto o bueno, el cruce de este conocimiento, porque al final y al cabo son cosas que ellos ya tienen eh, con muchísima maestría, la tienen, lo manejan muy bien. Y creo que esa es la parte, ¿no? En la que se ha visto complicada, no diría que muy difícil, pero que sí se nota una barrera muy sutil de cómo se habla, cómo se realiza, se genera para que el otro entienda el punto o la idea, ¿no? Eso es creo que lo que más eh, creo que ha manejado. Y la otra, haciendo un paréntesis, creo que pues ha sido esta parte, ¿no? La parte de la pandemia, porque al final al cabo esta residencia está increíble, creo que ha funcionado muchísimo de muchos niveles, porque a pesar de que no nos conocemos, hemos llegado a entablar una amistad y una cooperación muy interesante. Entonces, como te lo comenté antes del streaming, que me platican, me sugieren películas, series o incluso publicaciones y cosas para que yo lea, ¿no? Y viceversa. Entonces, esa interacción humana es muy interesante, de que tenemos cosas en común y no estamos ajenos, ¿no? A esta forma de como decir de que, ay, es que tú eres artista, tú eres científico, tú eres doctor, tú eres arquitecto, tú eres abogado, tú eres dentista, sino que todos tenemos muchos cruces y eso es algo que me ha gustado ver de este proyecto, a pesar, te comento de nuevo, de que no hay una interacción en laboratorio, que por ejemplo yo creo que ellos están en ese, ¿cómo se dice? En ese punto de que les interesaría ver mi reacción, de qué es lo que ellos, cómo lo hacen, cómo lo generan, cómo, ¿no? Eso es como te digo, lo que creo que ha sido como esta cosa interesante. Sí, mira, se me hace súper interesante. Se me hace raro también, ¿no? Porque al final el lenguaje es una de las cosas que acota el conocimiento, ¿no? Normalmente la manera en que se estructuran las palabras, dependiendo los diferentes idiomas que habla el ser humano, acotan también mucho la manera en que piensan, ¿no? Y bueno, ya traduciendo esto a la idea de que estás conversando con científicos, es esta idea de que precisamente ellos tienen un lenguaje científico y están acostumbrados a estar jornadas enteras hablando de manera especializada con un lenguaje científico. Digamos que en una conversación normal, pues es un ser humano, como tú bien acabas de mencionar, pero a la hora de estar desarrollando una cuestión proyectual, regularmente ellos ya tienen como un set, ¿no? Como de estructuras, de formas de lenguaje, de formas de aproximarse al fenómeno, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad, sí, o sea, me sorprende mucho, ¿no? Que se haya dado tan orgánica esta manera de colaborar, ¿no? Bueno, siguiendo, la siguiente pregunta que me gustaría hacerte es, de los términos discutidos hasta el momento, ¿existe alguno en particular que tuviera connotaciones completamente distintas? Por decir, no sé, que tú dijiste agua y que
no sé, de Pavel empezó a hablar del agua como un componente Creo que, H2O. creo Bueno, que sí. creo que ha sido prácticamente, eso ha sido la parte muy interesante de este proyecto, porque la parte de decir, por ejemplo, en mi proyecto, que ya lo han visto en otros streamings y las cosas que hemos estado hablando, toca cosas que, por ejemplo, para mí mancha, ¿no? Que tiene que ver con esta forma de trabajar y también que tiene que ver con el residuo que tratamos de entablar como este diálogo, ¿no? En cuanto al COVID, la parte de la mancha en cuanto a es como muy amplia, se puede decir como todo. Y para ellos mancha es como tal cual, para ellos es algo más, ¿cómo se dice? Directo. Y memoria es otro, ¿no? Por ejemplo, para el doctor Miguel Ángel, por ejemplo, que él trabaja con Alzheimer y todo esto, pues para él la memoria es mucho más complejo. Y memoria para el doctor Iván, por ejemplo, que es matemático, pues él ve de una manera matemática todo y como la secuencia, la parte importante de todo esto trasfondo, ¿no? Y entonces, creo que muchos de los conceptos o muchas de las cosas que hemos estado hablando tienen una forma distinta y una connotación distinta. Y creo que eso es lo más interesante de este proyecto, porque ellos me aportan en ese sentido esta retro y esta forma de ver el mundo o ver la forma en la que ellos lo experimentan, lo viven día a día. Con los alumnos lo vi, ¿no? De los matemáticos, cómo piensan, cómo hablan, cómo se expresan, cómo razonan. Eh, por ejemplo, Pavel, el doctor Pavel, ¿no? Que es químico, y cómo se expresa, como lo que tú decías, del agua, ¿no? Prácticamente para nosotros, pues yo decir agua, pero para él es todo un estudio, toda una vida de trabajo de cómo los químicos y todos los contaminantes que llegan a afectar el agua y los nuevos contaminantes, las nuevas formas de se puede decir como de extractos que se puedan llegar a generar. Entonces creo que sí ha habido varias. Estas dos creo que son de las cosas que más suenan ahorita, pero sí, creo que esas dos han sido las que más hemos estado como trabajando. Ya, o sea, y se han enfrentado como algún choque como por vocabulario alguna vez o algo, o no, ha sido como dices muy No, ha sido muy orgánico. profesional, ha sido muy orgánico, ha sido muy una comunicación muy fluida. Realmente creo que este proyecto, todos sus integrantes, a pesar de toda esta contaminación y toda esta complejidad que está habiendo por el COVID, hemos estado muy relajados en ese sentido, como muy de la mano y trabajando en lo que podamos. Y te digo, hemos entablado una relación que, que te digo que ya nos basamos en metodologías y en formas de cómo trabajan, que ellos, ¿cómo te explico? Eh, Me aportan, me apoyan, quieren seguir adelante con este proyecto, o sea, quieren que esto sea grande, sea una aportación muy buena, y creo que eso es lo importante, de que en ambas partes hemos estado generando esta coyuntura que para trabajar más, te digo, como tranquilo, como relax, como que se hagan los procesos al ritmo que deben de ir, y pues muy respetuosos, ¿no? Con el tiempo de cada quien, porque pues bueno, en mi caso, pues bueno, yo estoy ahorita con este proyecto, pero ellos pues tienen muchísimas otras cosas que tienen que hacer, y en ese sentido creo que estoy muy agradecido con ellos, ¿no? De cómo me aportan su tiempo y su conocimiento para que cualquier duda pues la resuelva. Ok, y bueno, ya
entrando un poquito más en tema, sé por conversaciones que he tenido contigo que en este momento te encuentras explorando con químicos y materiales. ¿Podrías contarnos un poco sobre esta experimentación que estás llevando en este momento, Luis? Sí, mira, prácticamente para los que han estado siguiendo como el proyecto y para los que no, pues les hago un pequeño resumen. Estoy haciendo una exploración a partir del papel térmico y cómo se hace la reacción con distintos antibacteriales y distintos químicos o distintas fórmulas que ahorita pues es como muy normal, ¿no? Verlas. Entonces, a partir de esta forma de trabajar y de generar, pues empecé como a tratar de sacarle pues un sustrato, como una especie de el químico, lo que hace reacción, la que hace reacción térmica al papel térmico. Y pues empecé a hacer exploración, ¿no? Empecé a generar formas, gracias a Pavel, igual me ayudó a ver cómo podríamos ser más fáciles la forma en la que se extrae esta sustancia del papel. Lo ideal sería pues en un laboratorio, claro está, pero bueno, ahorita no tenemos esa opción, entonces todo debe ser de casa, ¿no? Entonces, esta parte de que me explica él sobre los sobre los fluidos y sobre cómo el agua llega a diluir ciertas sustancias, pero hay otros que son, por ejemplo, se me fue el nombre ahorita, espérame, que son hidrofóbicos, perdón, no les afecta, ¿no? Entonces, ¿cómo a partir de tal vez el alcohol pueda llegar a diluir y pueda llegar a quitar esta sustancia? También me explicó sobre el vinagre, sobre acetona, sobre ciertas cosas. Y también él pues me va explicando también cómo eh, pues como que permanezca lo más concentrado posible, porque al final y al cabo esto lo puedes hacer en un laboratorio más fácil, pero en casa, pues la mejor forma de que se concentre este químico, pues es por la evaporación, ¿no? Por la prácticamente de que se vaya evaporando el agua y el residuo se va concentrando. Entonces, pero era lo que te digo, que me explica él que pues hay líquido, hay químicos que también se van con el agua. Entonces, ¿cómo podemos llegar a hacer esta fusión entre, y qué sirve más, ¿no? Para quitar este tipo de solvente o bueno, este tipo de reactivo que tiene el papel térmico, porque al final, al cabo, el papel térmico es un papel bond que está mezclado con ciertas sustancias que hacen reacciones, ¿no? Entonces, he estado explorando eso, he estado explorando qué pasa con tal cantidad de papel, qué pasa si lo hice en reacción antes, eh, qué pasa cuando, por ejemplo, te digo, esta parte de la acumulación, tengo que ver también la parte de cómo voy a extraer el líquido al final, si va a ser como esta especie de pulpa, como esta especie de papel, si voy a volver a hacer el papel en esta, como papel artesanal tal cual, ¿no? Con esta malla y generar un nuevo tamaño de papel y no solamente el tamaño de papel de ticket. Si va a ser como extraído en alguna especie de algodón, perdón, sí, pues como tela de algodón, y que se exprima para sacar todo el líquido, ese líquido dejarlo en que se vaya evaporando poco a poco por medio de goteo, Entonces, he estado experimentando, he estado como viendo cuáles son las mejores formas, pero pues se me ha hecho interesante ver como todo lo que se puede hacer, o sea, ahorita es muy latente, ¿no? Esto de lo que está pasando, creo que te lo había comentado hace rato que hablamos, de que ciertos químicos, pues estamos mezclando con otros químicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú mezclas el alcohol con el cloro, pues lo vuelves cloroformo, ¿no? Entonces,
todas estas reacciones químicas que no nos estamos dando cuenta y que en verdad espero que la sociedad y todos los que nos escuchan también pues pongan más atención de qué químicos estamos generando o qué nos estamos echando, ¿no? Y también cómo lo estamos consumiendo, porque al final y al cabo mucha gente, incluido en su momento yo, eh, pues echaba estos químicos como marcas de antibacteriales en aerosol o otras, eh, en los empaques, en ciertas cosas para que desinfectaras, ¿no? Pero pues a la larga eso también puede generar otras cosas y otros problemas respiratorios o otras cosas que todavía no sabemos qué va a pasar. Por ejemplo, lo que están haciendo en estos negocios de los tapetes de sanitizantes, no sé si vieron en el internet de cómo se están destruyendo los tenis, de tan concentrado que están poniendo el químico. Entonces, eso también es importante, educar a la ciudadanía a que tome conciencia a esta parte de información, de cuánto es diluirlo, ¿no? Y no porque un científico o alguien diga, debes de diluirlo en tantos litros, tú vas a decir, bueno, yo le pongo un litro más o un poquito más de esto para que mate machín o que haga esto, porque estás afectando de otra manera, ¿no? Entonces, para eso ya se hicieron pruebas y para eso ya se hicieron todos estos, pues, exploraciones de todo lo que estamos manejando. Entonces, bueno, no sé si tengan preguntas, no sé tú, si me quieras, si te Sí, sí, contesté bien. sí. No, sí, sí, sí. De acuerdo. Oye, Luis, ¿y para este proceso estás llevando alguna clase de bitácora? Después de que has tenido estos procesos, ¿te gustaría, cómo se llama, incorporar estas cosas a tu, cómo se llama, a tu producción artística? Cómo, cómo ha sido tu experiencia más acotado precisamente a este proceso que estás llevando, ¿no? Que es de corte un poco más científico. Mira, creo que es algo muy interesante porque al principio yo no, ¿cómo se dice? Como que iba como a mi ritmo, iba como a mi proceso, pero conforme fui hablando con mis compañeros de trabajo y cómo trabajan, cómo hablan, cómo también yo tengo que entregarles como ciertos procesos, pues fui como realizando cosas más, eh, como tú dices, como generar esta bitácora, como generar estos videos que a la larga los conocerán y que creo que es muy interesante ver como este proceso que la verdad es de que a mí luego se me va, o sea, a mí se me va porque estoy muy clavado en esta forma de experimentar y pues eso yo me lo grabo, pero al final y al cabo, este es un proyecto social, es un proyecto de comunidad, entonces que otras personas también vean como ese proceso tiene que ver con mucho con el método científico, ¿no? Esta parte de experimentación, de observación y que la gente pueda adquirir ese conocimiento también esa parte, ¿no? De que yo realicé y ellos tal vez puedan hacer otras, pero este, sí, te digo, a mí me ha pasado que hasta ahorita estoy empezando como a agarrarle la onda, a grabar, a anotar, a generar, a todo esto, más se puede decir que pues más de laboratorio, más de esta parte, ¿no? Y si yo voy a adoptar como esta parte en mi trabajo artístico, creo que sí, hay muchas cosas que creo que en el mundo del arte no lo tomamos en cuenta o no lo valoramos o ya lo damos como por servido, pero muchas cosas sí se hacen de muy parecido al método científico, ¿no? Claro. Este, pero pues bueno, es como te digo, depende. Creo que es la forma en que trabaje el artista o la persona. Pero sí, hay muchas cosas que me interesan mucho, ¿no? Guardar la parte de generar como esta parte reflexiva, y que alguien más lo pueda revisar, también eso es muy interesante, ¿no? Esta parte de contar con alguien
que también valore y genere esta crítica o autocrítica o crítica constructiva sobre lo que estás haciendo, ¿no? De acuerdo, totalmente. Acá tenemos un par de comentarios de el público. Tenemos este de Selene que dice: Luis, ¿cuál consideras ha sido la oportunidad de crecimiento del sector cultural artístico durante y tras el golpe tan fuerte que ha significado el COVID? Uy, es una muy buena pregunta. La verdad es que creo que ahorita la parte económica mundial ha sido afectada enormemente, ¿no? Creo que esta parte del COVID nos hizo reflexionar sobre esta fragilidad que tenemos en cuanto a la sociedad, en cuanto a problemas sociales. Y la parte artística, pues siempre, ¿no? Siempre ha sido afectada. No solamente la parte artística, la vez pasada habíamos hablado eso también de la parte científica. Ahorita creo que les va a ayudar muchísimo en el método o en la parte científica, médica, la parte del COVID, y era lo que decían, ¿no? Hasta había una doctora que decía que cómo es posible que que a los futbolistas les paguen una millonada y a los doctores pues les paguen prácticamente una miseria, a los que hacen investigación, digo. Y creo que esta parte cultural ahorita va, al igual que todo el tiempo que hemos estado viviendo de estos años, pues ha sido afectada la parte cultural. Creo que la parte de crecimiento tiene que ver con una parte de educación, de que se valore la parte artística, que se valore, se reflexione sobre lo que estamos viviendo ahorita, porque muchísima gente está diciendo, ay, es que el arte o la cultura no sirve para nada, pero prácticamente todo es cultura, o sea, estar escuchando música, eso es cultura, estar viendo o oyéndose a ciertos lugares de caminata, ciertas generar una reflexión, mucha gente se desestresa con dibujando, pintando, esculpiendo. Creo que la parte creativa del ser humano debe de salir a flote en este momento. Creo que mucha gente lo ha estado viendo en distintas redes sociales, ha salido estas hibridaciones de videos y de cosas que van generando, y esas son cosas creativas, hay que tomar en cuenta esas manifestaciones como cuestiones creativas y darle un peso mucho mayor, ¿no? Y darle una importancia a la educación, darle una importancia a que los niños pues realmente tengan una forma de trabajar más dinámica. Creo que lo hemos visto también con la parte educativa, con todo este problema sobre cómo las clases en línea y la falta de interés, la parte de conexión con otras personas. Y yo lo he visto de estas partes interactivas que funcionan muy bien y que creo que es el momento para que la cultura pueda llegar a ser como, ¿cómo se dice? Como valorada y que la gente pueda llegar a crecer. No sé, creo que tenía otra parte, ¿no? La pregunta, no sé si la puedo poner. ¿Está? Sí, dice, Ajá, ¿cuál consideras sector que ha cultural sido? artístico tras el golpe fuerte describido del COVID. Sí, te digo, o sea, creo que se está transformando, lo estamos viendo, la parte de galerías, la parte de museos, la parte de sector cultural se está transformando. Esperemos que sea una transición poco a poco y agradable hacia algo más grande y no hacia algo más complicado y que pueda llegar a dislocar a la sociedad en unos años, ¿no? Porque pues lo estamos viviendo realmente, ¿no? Cómo afecta la falta de cultura en muchas partes del mundo, y lo estamos viviendo ahorita esta parte, ¿no? Sí, yo creo que igual, o sea, en el espectro cultural, bueno, o sea, las artes, la cultura siempre ha servido como un dispositivo de reflexión acerca de cómo está la sociedad en su contexto actual, ¿no? Entonces, en este momento va a ser muy importante para que las artes y la cultura exploren todo
todo el espectro digital con todo su potencial de manera más profunda. Hasta este momento, digamos que todas las artes digitales y todas estas esferas que tenían que ver con la digitalidad no tenían tanto punch ni tanto potencial como lo están teniendo hoy en día. Y dos, para que las artes sigan siendo este aparato crítico que le ayude a comprender al hombre que está viviendo en la digitalidad y que esta digitalidad conlleva riesgos. Entonces, cómo las artes y la cultura le van a hacer reflexionar al hombre que este fenómeno de vivir de manera digital puede tener sus consecuencias. Hay otra pregunta acá, esta es de Pavel, que es nuestro... Claro, nada más sí, qué bueno. Nada más para hacer paréntesis en esta idea de lo que acabas de decir, que se me hace muy interesante. Nada más, me gustaría que el público analizara o viera el trabajo artístico o los primeros trabajos digitales o los primeros trabajos de nuevos medios, se puede decir, ¿no? Porque pues bueno, esto ya tiene muchísimo, pero realmente son cosas que estamos viviendo aquí ahorita. Entonces, toda esta experimentación en el arte lo hicieron hace años, o sea, hace años, y todas estas formas de cómo se está viendo, se está trabajando, se está generando la información, el arte también tuvo esta parte, ¿no? De visualización, y que creo que los artistas, siempre que hay una nueva tecnología, un nuevo medio, una nueva forma de comunicar y de expresarse, pues siempre hacen cosas interesantes que a la larga luego se revaloran. Entonces, invito al público que se meta a internet a explorar con los artistas que hicieron nuevos medios o arte digital, no del dibujo tal cual, sino de realmente de arte de experimental, sonoro, de videoarte, de todo esto. Y son cosas que estamos viendo ahorita en día, en videos, en formas de cómo se interactúa la sociedad, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Les. Lo vamos a buscar todos. Y bueno, este comentario es de Pavel, quien es uno de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Uno de Científicos. los científicos residentes, ¿sí? Dice, hola Hugo y Luis, esta es una manera muy interesante de hacer visible algo que ocurre en muchos cuerpos de agua, ríos, lagos, etcétera. ¿Cuál o cuáles creen que sean los impactos en los nuevos artistas, hacer visible algo tan común como la generación de nuevos residuos? Esto precisamente que estás bordando, Luis. Bueno, ahí te dejo la pregunta a ti. ¿Cuál crees que sea el impacto en la comunidad artística, que, bueno, y en la comunidad en general, ¿no? Que artistas hagan visibles este tipo de cosas que pasan día a día y que pasamos desapercibidas. Creo que es una pregunta muy, muy bonita, compleja y trágica también, pero creo que es una oportunidad, lo que acaba de decir Pavel, de llamar a la gente a que valore también estas comunicaciones, esta forma de comunicar, porque no solamente el arte llega a generar ¿cómo se dice? Estas reflexiones, sino los científicos se han dado muy bien la tarea a dar información en Internet, en las causas, en la forma en cómo estamos contaminando. Creo que ahorita es muy latente la parte del calentamiento global, la parte de cómo estamos contaminando y cómo estamos generando. Por ejemplo, yo no entiendo, la verdad, no entiendo cómo es posible que ahorita estemos encontrando contaminantes de simplemente los cubrebocas, ¿no? Que bueno, si nos metemos en toallitas sanitizantes y con otras sustancias químicas que estamos tirando a la basura tan fácil y las ocupamos nada más una sola vez y muy rápido, y que no estemos observando qué es lo que nos va a afectar a la larga. Entonces, creo que la parte artística, la parte en la que estos nuevos o estos artistas se apropien sobre nuevos medios, sobre los medios que están saliendo, sobre estas formas de cómo comunicar, sobre las redes sociales y toda esta forma, pues creo que es importante
hacer una reflexión de toda la sociedad, ¿no? De que puedas observar, criticar, analizar, porque eso también pasa mucho, que luego las personas se van con lo primero que tienen y no lo analizan, no lo critican, y no se habla sobre criticar, sobre destruir, sino una crítica constructiva, en la cual puedas llegar a generar un diálogo, no solamente contigo mismo, sino con otras personas, ¿no? Estoy de acuerdo. También creo que el papel acá de las artes es que casi siempre son un medio de divulgación que traduce esta información científica de los impactos, que tienen como datos duros, información compleja en medios que puede consumir la gente. Entonces creo que este ejercicio es muy importante, ¿no? Porque en la medida en que los artistas reflexionan precisamente acerca de estos temas, hacen estos ejercicios donde traducen esta información muy compleja, información que toda la gente puede procesar para que realmente haga algo en su día a día, ¿no? Tal como algunos artistas funcionan con, digamos, con ejercicios de prospección, como bien dijiste, en donde hacen experimentos de la digitalidad que va a haber en el futuro. Muchos otros toman temas de la actualidad y lo traducen a un nivel de iconográfico, de comunicación que toda la gente puede comprender. Voy a leer Sí, la sí, claro. siguiente. Bueno, perdón, Luis. No, sí, sí, nada más como complementar, ¿no? Y esta parte de que, pues por lo general, bueno, no sé ustedes, pero por lo general también los artistas tenemos esta idea de la perdurabilidad, ¿no? La parte de que nuestro trabajo perdure, se genere, como esto de lo que habíamos hablado la vez pasada, de que pues prácticamente un jeroglífico va a ser en un futuro más visible, ¿no? Si pasara prácticamente una super desaparición de todo, que por ejemplo los CDs, la cuestión digital, la cuestión de esto, pero siempre es esta parte natural de perdurabilidad, y lo analizan mucho, ¿no? Por ejemplo, en el papel libre de ácido, de qué cosa le estás metiendo a tu trabajo artístico también, para que perdure eh, y pueda llegar a comunicar no solamente a la sociedad de ahorita, sino a la sociedad de futuras generaciones. Entonces, Claro. creo que en ese sentido, el artista responsable ha sido igual un parteaguas, ¿no? En la forma de cómo se guarda la memoria, cómo se guarda la información o cómo se, se puede decir que se reestructura nuevo conocimiento o viejo conocimiento, ¿no? Cualquier persona que haya visto la pintura de Velázquez, de las Meninas, pues bueno, es una pintura totalmente contemporánea y pues, estamos hablando de que se hizo hace varios años. Entonces, esta perdurabilidad en el arte, en estas reflexiones, creo que es muy importante, ¿no? Que se observe. De acuerdo contigo, Luis. Totalmente. Voy a leer el siguiente comentario. Es de Alberto Vázquez. Su proyecto tiene una estructura sumamente interesante. ¿Ustedes cómo lo podrían clasificar? ¿Multidisciplinario, interdisciplinario o transdisciplinario? Bueno, acá yo creo que en un inicio este proyecto tenía precisamente este corte de interdisciplina o multidisciplinaridad, porque en realidad la primera parte del proyecto fue solamente un compartir ideas, ¿no? En este momento el proyecto está buscando esto, ¿no? Volverse un ente transdisciplinario en donde precisamente la asociación de varios conocimientos del rubro artístico y científico se combinen para crear nuevas metodologías, nuevos lenguajes, nuevas maneras de abordar fenómenos. No sé si quieras agregar algo, Luis, o paso a No, la siguiente pregunta. está súper bien, ¿no? Va, que va. Pues nada, el siguiente comentario es de José Luis Nieva, que dice, Hugo y Luis, ¿creen que la forma en que se presentan las obras de arte cambiará durante esta pandemia a nivel global? Si es así, ¿de qué manera? Bueno, dice de qué Uy, manera, pero supongo que es de... uy, uy, uy. Sí, es una pregunta que creo que todos estamos observando ahorita estos cambios.
creo que sí, muchas formas de cómo se están mostrando o cómo se van a mostrar las obras, eh, lo vamos a vivir, ¿no? Por ejemplo, en la parte museística, la forma en cómo interactúa el público va a ser, pues hasta que no se estabilice todo esto, pues va a modificarse, ¿no? La parte de los happening, de los performance, de las cuestiones teatrales, de las formas de los musicales, simplemente ahorita lo están viendo, se están cancelando todos los conciertos masivos. Entonces, creo que va a modificarse, va a haber un cambio estricto, pero creo que, o espero que sea también para una cuestión pasajera y que haya eh, una, una cuestión más múltiple, ¿no? A la larga, que sea como la opción como del COVID y la del post-COVID, ¿no? Así como la forma de cómo se interactúa con el público, con la comunidad. No sé tú, Hugo, tú que estás muy metido en esta parte. Sí, desde luego que sí. O sea, empezando en el hecho de que la museografía y la curaduría se plantea o se planea para tener una incidencia física en los visitantes. Y hoy en día tenemos que diseñar todo eso desde la digitalidad. Entonces, hay que tomar precisamente el extracto de la esencia de las experiencias que típicamente tenía un museo, pero transmitirlo en otros formatos, más bien digitales o en otros formatos híbridos, ¿no? Que puedan combinar de alguna manera la digitalidad con el espectro físico. O sea, imagínate museos como el Papalote Museo del Niño, ¿no? Que era Sí, un lugar donde ibas a tocar. Y típicamente muchos museos tenían esta característica o no esta diferenciación del mundo alrededor, ¿no? Eran lugares de experimentación, donde se reunía gente a dialogar, a tocar, a experimentar. En ese momento, dadas las circunstancias y el contexto social, es imposible esto. Entonces, sí, definitivamente se va a tener que replantear la apertura de los museos en muchos espectros. No podemos hacer estos ejercicios en donde replicamos una experiencia física en digital, porque eso no tiene sentido. Más bien hay que rediseñarlo a la experiencia claro. digital. No puedes poner hacer un recorrido virtual, o sea, sí lo puedes hacer, pero no tiene tanto sentido. No sé si me va a entender por qué, porque es una experiencia un poco más fría. Tiene mucho más sentido rediseñarlo para que esta pieza que tú ibas a ver tenga algún otro mensaje dentro de la digitalidad o alguna otra experiencia en un formato pensado para ese formato. Voy a ir a la siguiente pregunta, es de Max Rodríguez. Luis, ¿consideras que se legitimizará el arte digital o el arte distribuido por medios digitales? Yo creo que sí, o sea, realmente, bueno, no sé a quién vaya como esta parte de legitimizar. Creo que la parte de que sea un éxito no solamente, no tiene que ver con tal vez alguien o un gremio o una forma así, sino es con el mismo público, ¿no? Y creo que estamos viendo que el arte digital es un parteaguas en nuestra cultura, en nuestra forma de consumir, ¿no? Y como tú decías, ¿no? La parte de realidad virtual y estas pinturas que ya están haciendo en realidad virtual y estas esculturas, estas formas de interactuar, pues bueno, prácticamente son residuos o extractos eh, que están evolucionando, ¿no? Cada vez. Entonces, de que la gente los tome, le tome importancia, pues depende de cómo vaya evolucionando nuestra sociedad. Pasa exactamente lo mismo con las impresoras 3D. Se inventaron hace años, pero hasta ahorita la parte económica, la parte de los procesos más industrializados y de que se haga estos filamentos más baratos, es que se puede llegar a hacer, pues, cualquiera puede tener una impresora 3D y puede llegar a bajar archivos y hay una cultura sobre eso. Entonces creo que esta parte del arte digital y la forma en cómo se distribuyen, pues va a ser, ahorita está siendo importantísimo para todos los artistas, las redes sociales para llegar a mostrar tu trabajo,
pasa algo muy chistoso, ya las galerías ya están hablando muchísimo sobre artistas y miren mi contenido, miren esto, miren lo otro, cuando antes era como algo muy retraído, ¿no? Algo de solamente lo puedes ver en mi galería o en las grandes ferias. Ahorita ya se está dando esta apertura a que el conocimiento o la forma de expresión pues se expanda por estas redes sociales, ¿no? Así es. Después, Bert Rivers nos pone una serie de nombres de artistas que precisamente trabajan en el espectro o en el cruce arte, ciencia y tecnología. Este específicamente, Rafael Lozano estuvo apenas expuesto en Marco, en Monterrey, una exhibición muy bastante impresionante, la verdad, y es claro, ¿no? Que le gusta usar estas te tecnologías emergentes como ejercicio de reflexión, ¿no? Como tecnologías de facial recognition o de detección de movimiento, etcétera, etcétera. Es un artista muy, muy chido. Seguimos después con otro comentario de José Luis Nieva, que dice, ¿consideras que esto que está pasando actualmente marque a una o varias generaciones y cree un nuevo segmento en estas, así como la Segunda Guerra Mundial hizo con los boomers o el Internet de las cosas con la generación Y? Ok, pues desde luego que sí. Esta generación, la generación COVID, es muy interesante esto que mencionas, ¿no? Porque precisamente esto que está pasando con el COVID es un parteaguas en cuanto a cómo se reestructura la sociedad en su totalidad. Muchas de las maneras en que estaban estructuradas, muchas de las experiencias y muchas de las economías, también mucho de la economía en la sociedad, era precisamente para aglomerar grandes grupos de gente en lugares. Hoy en día tenemos esta disyuntiva de que no se puede hacer. Entonces se tendrá que reestructurar mucho. Y tal como se tiene que reestructurar muchas de las costumbres humanas de convivencia, de, ¿cómo se llama?, de interacción, están cambiando. Entonces las generaciones que crezcan con estos nuevos tipos de interacción, definitivamente van a tener otro sistema de valores completamente distintos y por ende se van a generar nuevos tipos de economías, nuevos tipos de rituales, etcétera, ¿no? Que vienen acompañados con las culturas o con las contraculturas que se con el paso del tiempo. No sé si quieres agregar algo, Luis. No, me llamó mucho la atención la parte de rituales, de lo que tú decías, porque es muy interesante cómo depende de la sociedad en la que estés, depende de tu ritual o de tu forma de cultura, también es como ha afectado también la forma del COVID, ¿no? Entonces, también estamos viendo ciertas economías, ciertas sociedades en las cuales no se han visto tan afectadas. Por ejemplo, Japón, un ejemplo muy rápido. Japón no se dan la mano, ¿no? Se saludan de una manera. Ellos siempre son como muy limpios, tienen esta parte de limpieza extrema. Es más, hasta antes del COVID había este diluvio del huracán, no sé si se acuerdan, de que hubo este video sobre el metro inundado de Japón, no había ni una sola basura. Y esta parte de cómo cuidan también de sí, ¿no? Porque ellos sí tienen esta cultura, igual China tiene esta cultura, bueno, los asiáticos tienen esta forma de cuidarse de los cubrebocas y de que si tú estás enfermo, pues te pones estos cubrebocas. Y también por eso es de que ellos ya están más preparados en ese sentido, ¿no? De una cuestión más rápida. Y simplemente ver los números que tiene Japón en cuanto a infectados, en cuanto a recuperados, a comparación de otras sociedades. Y creo que es muy interesante la pregunta de, de que prácticamente sí va a cambiar muchísimo, creo, la forma en cómo apreciamos las cosas. Ahorita estamos viviendo una forma de cómo las cosas que realmente hacíamos y no nos dábamos cuenta, esta parte de salir al momento que tú quieres, ir al parque, estar
con una persona al lado, conocer a un extraño, e ir a bailar y igual a bailar con un extraño, todas estas rituales o formas de cultura van a modificarse. A mi hijo me pasó algo muy, muy, muy chistoso, que mi hijo tiene ya prácticamente 9 años y mi hijo había dicho algo así de, papá, ¿por qué me tocó eh, el COVID en mi infancia, no? O sea, ¿por qué no me tocó de grande? Porque no puedo ir al parque, no puedo ir a nada, Porque, ta, ta, ta. Para él, lo que le quitaron es ir en la bicicleta al parque, que ya estaba perfeccionando. Para él, eso fue como lo más grande y todo, y esto, hacerlo a escala, a magnificarlo, a exponenciarlo, pues realmente sí te pones a ver como adulto o como persona todas estas cosas de cambios que se están haciendo y que estás modificando sin darte cuenta, ¿no? Entonces sí, va a haber sí, claro. una nueva generación de pensamiento y espero que también como sociedad tengamos esta memoria, ¿no? De recordar y de analizar para bien las cosas, ¿no? De lo que estamos haciendo. Claro, sí, sí, sí. Y al final, los niños tienen mucha más plasticidad y por ende mucha más flexibilidad de adaptación que la gente adulta, ¿no? O sea, como bien lo mencionas, si se alarga un poco más, ellos van a estar mucho más preparados porque van a haber crecido con estos procesos. Claro. Abruptamente los cambian, ¿no? Y Acá también, valorarlos. claro, sí, también. Está muy buena esa pregunta, ¿eh? Ok, a ver, entonces Alberto Vázquez dice, el trabajo conjunto de las artes y las ciencias podrían ser el gran impulso de una realidad virtual en esta nueva normalidad. ¿Quieres hacer tú el comentario, Luis? Sí, la verdad es de que creo que todo esto, toda esta pandemia nos ha dado a conocer que estamos hiperconectados, estamos en una forma de educación, en una forma de expresión, no podemos aislarnos de lo que, de todo, ¿no? O sea, estamos en todo y creo que eso es lo importante, de que la ciencia y el arte vayan más en conjunto y no esté como separado de decir, bueno, es que los artistas son así, los científicos son así, sino creo que somos seres humanos, es prácticamente lo mismo que siempre he dicho de decir, bueno, es que somos como Carl Sagan, ¿no? Que decía de que era ciudadano del cosmos. No estamos, no somos americanos, no somos europeos, no somos, realmente somos un conjunto de esto, ¿no? Entonces, todo la parte científica y artística creo que es la parte que debemos de generar, de que sea prácticamente la nueva normatividad que en las Tech Talks prácticamente pueden verlo, la forma de educación sobre arte y ciencia es enorme, la forma de cómo educar a través tal vez de ciertos videojuegos, de ciertas formas interactivas con los niños, porque al fin y al cabo, pues ya está prácticamente comprobado, ¿no? Que funciona la parte de cómo el ser humano experimenta, cómo el ser humano aprende haciendo, aprende equivocándose. Y el ejemplo claro está en que, pues bueno, la milicia de Estados Unidos ocupa, como dicen ellos, bueno, no son videojuegos, son simuladores, igual los pilotos, pues tú puedes llegar a poner en esta, ¿cómo se dice? En este simulador, para no decir videojuego, eh, una catástrofe, una forma de aterrizar un avión sin un motor, sin tantos motores, sin el ala tal cosa, y cómo aterrizarlo, cómo si hubo una persona que lo aterrizó, entonces sí se puede llegar a hacer y experimentar esa sensación, hacer ese aprendizaje para que si es que llegara a suceder, estés preparado, ¿no? Entonces creo que esta parte entre ciencia, arte, educación, creo que debe de ir de la mano. No sé tú si quieras abordar algo más, pero creo que, pues bueno, debe ser algo de la nueva norma, ¿no? Del 2021. Claro que sí, pues mira, ya para ir cerrando,
transmisión del día de hoy. Nada más ah, agregaría que sí, o sea que efectivamente yo creo que este es un camino para explorar nuevos horizontes que solamente la ciencia o que solamente las artes no pueden llegar. Entonces, en la combinación de estos dos forma un híbrido que explora los fenómenos de manera muy disruptiva y distinta, ¿no? Empezando por nombrarlos de manera completamente distinta. Y es el hecho del que estemos haciendo este ejercicio de esta residencia COVID. Y bueno, por hoy es todo. Nos vemos la siguiente semana. La siguiente semana la transmisión va a ser acerca de químicos caseros, de cómo estos químicos estas combinaciones químicas que hacemos en casa, a veces resultan en combinaciones que son mucho más peligrosas de lo que pensamos, ¿no? Precisamente vamos a hablar acerca como de todo el espectro casero que tenemos de los químicos y cómo estas diferentes combinaciones a veces resultan en cosas que no nos hubiéramos imaginado. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias, Luis. Nos vemos la siguiente Gracias semana. a ti, Hugo. Gracias a todo Muy el bien. muy. Hasta luego. Hasta luego, que estés muy bien. Chao.